La Secretaría de Servicios Educativos y el Instituto Politécnico Nacional les da la más cordial bienvenida a esta charla que forma parte del tercer Festival Cultural Juan García Esquivel. Este festival se compone de dos partes, donde tenemos eventos culturales y artísticos y la parte teórica, que esta charla forma parte de esta teoría. Así que agradecemos mucho a la comunidad estudiantil que nos acompaña, los trabajadores, la comunidad que en general que nos acompaña. Esta charla está titulada Nanoesculturas sebastianas en el IPN, un viaje entre el arte y la tecnología. El doctor, que está aquí presente conmigo, el doctor Héctor Báez, bienvenido doctor. Vamos a leer una pequeña semblanza de toda la trayectoria. Es doctor en Ciencias en Microelectrónica por la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Tiene el grado de maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por el CEBESTAD del Instituto Politécnico Nacional. Es ingeniero en Comunicaciones de Electrónica por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Desde el año 2011 es profesor investigador en el Centro de Investigación en Computación, el CIC, del IPN, en el Laboratorio de Microtecnología y Sistemas Embebidos. Sus líneas de investigación están relacionadas con el diseño, simulación y fabricación de sistemas microelectromecánicos y microdispositivos para su aplicación como sensores y actuadores. Del mismo modo, dirige tesis en los niveles de ingeniería, maestría y doctorado en estas líneas de investigación. Agradecemos su presencia y no se diga más, doctor. Muchas gracias por acompañarnos y lo escuchamos. Un aplauso. Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer a la Dirección de Difusión Cultural, al doctor Matamoros, a la Samantha por la invitación que nos hicieron a platicar de este tema. Este tema de las nanoesculturas sebastianas realmente ha sido un viaje de diferentes formas tecnológicas, culturales, educativas, sociales, que he emprendido desde hace algunos años con el maestro Sebastián. Para referencia, Sebastián es el que hizo muchas esculturas que están en todo México y en el mundo. La más emblemática aquí en la Ciudad de México es el Caballito, que está en Reforma. Está la X en Ciudad Juárez, está el llamado Coyote en Coyo, el Guerrero Chimalteca y muchas otras que ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Este proyecto surgió por la vinculación a través de un colega de la Fundación Sebastián y el Politécnico para ver cómo podríamos implementar la tecnología que nosotros usamos día a día en la fabricación de dispositivos en el arte, en las esculturas que particularmente hace Sebastián. Sebastián se caracteriza por ser un escultor que sus esculturas son monumentales, son de gran envergadura. Y la intención es hacer esas esculturas ahora a un nivel micrométrico y utilizando también los conceptos y los principios de la nanotecnología. Entonces nos emprendimos en esta tarea que ha ido evolucionando a través del tiempo. Inició como solamente una fase, hacer un conjunto de piezas, y con el paso del tiempo las propias ideas que han ido surgiendo, las pláticas con el maestro Sebastián y con otros colegas han dado oportunidad a que este proyecto evolucione, y hoy en día se tiene 3 etapas. Una está terminada y próximamente será presentada a todos los medios, que es esta la que voy a presentar, y las otras 2, está una a la mitad y la otra está comenzando. Entonces, este es el SIC, por si no lo conocen, lo ubican. Estamos a un lado de la Escuela Superior de Cómputos, casi al fondo del campus. Este es el laboratorio de microtecnología y sistemas embebidos que nosotros trabajamos. Tenemos un ambiente bastante abierto. Aquí hay algunos de los chicos que trabajan conmigo, que son de escuelas de nivel superior o de otros institutos en el país, y que trabajan conmigo y que
Creo que les ha gustado trabajar en el SIGA, hay muy buen ambiente y se tiene muchos beneficios de trabajar en el SIGA. Cuando nosotros trabajamos en tecnología, lo que principalmente buscamos hacer son soluciones tecnológicas. Todo lo que implica tener una solución tecnológica. Al hacer un estudio completo de lo que es una aplicación final e irnos hacia atrás, necesitamos saber cómo funciona, antes de tener una solución, ver cómo funciona un sistema electrónico, un sistema computacional. Y entre más nos metemos, entre más nos estudiamos, vemos que tenemos que irnos más hacia atrás, hasta la propia estudio de un dispositivo en particular. Y si nos vamos más atrás, necesitamos hacer un estudio de los materiales, de los principios físicos o principios químicos, y en algunos casos el estudio de los nanomateriales, cómo se sintetizan. Esto es lo que hacemos en el SIGA. Tenemos colegas que trabajan en la parte de la solución tecnológica y tenemos colegas que trabajan desde el propio estudio de los materiales. Hacemos todo un roadmap de desarrollo tecnológico, no nada más la integración tecnológica, sino el desarrollo tecnológico. Nos hemos enfocado en la integración de lo que son el mundo macroscópico, microscópico y nanoscópico. Entonces, esta es una referencia de los dispositivos y de los objetos que podemos tener en los diferentes mundos. Por ejemplo, arriba de la izquierda una oblea de silicio de 30 centímetros de diámetro, donde normalmente se fabrican los dispositivos electrónicos. Y vemos las dimensiones, ¿no? Del orden de centímetros o del orden de metros. Podemos comparar con el cabello, que tiene micrómetros, con la célula, que tiene micrómetros, los virus, que ya son del orden de nanómetros, y los chips electrónicos, hasta llegar al ADN. A veces nos preguntan que si nosotros en el SIGA, en el Centro de Investigación y Computación, trabajamos con cuestiones de medicina o de genética o de ADN, y la respuesta es sí, porque todo lo que se desarrolla en cualquier dispositivo necesita un procesamiento electrónico, necesita un procesamiento computacional y una aplicación. Entonces es ahí donde entramos nosotros con las colaboraciones que tenemos en el SIGA. Dentro de lo que es la fabricación de un dispositivo electrónico, existe un gran número de pasos que se tienen que hacer, en donde se necesitan laboratorios especializados, materiales especializados. Es como tener una caja de herramientas de diferentes procesos que podemos utilizar para llegar a un solo objetivo. Pero lo podemos simplificar para que lo podamos reconocer en el mundo como tres principales procesos. Para fabricar cualquier dispositivo necesitamos un depósito de un material, una definición de un patrón geométrico con el que va a funcionar y después ataque y remoción del material que nosotros no queremos. Y así, con un proceso iterativo, vamos a estar depositando, definiendo patrones y después removiendo el material, hasta que poco a poco, después de 1, 2 o 20 pasos, 20 ciclos, definamos un dispositivo electrónico funcional. Entonces, con este principio de los materiales utilizados en microelectrónica, de los procesos de fabricación utilizados en la microelectrónica, es como parte de este proyecto. La idea es cómo podemos utilizar los materiales que hoy en día se usan en la industria de la microelectrónica, los procesos de fabricación en el arte, cómo los podemos implementar en el arte. Y la respuesta es de muchas maneras. De muchas maneras. Hoy en día quizás hay formas de conceptualización del arte, de visualización del arte, que no sabemos que existen, que nosotros la vemos día a día en nuestros laboratorios y que no nos hemos dado cuenta de que lo podemos hacer. Entonces, dentro de estas fases que hemos podido realizar, la primera, digamos que una fase más accesible hacia la vista, es realizar grabados de silicio que utilizamos para los dispositivos electrónicos, que por sí solo tienen propiedades
cristalinas, lo que vamos a ver, y encontrarle una visualización artística. Entonces, el grabado que estamos haciendo consiste en el ataque localizado de la superficie del silicio, que por sí solo ya tiene propiedades cristalinas. En esta animación podemos ver un cristal de silicio con los diferentes planos cristalinos que puede haber. Entonces, dentro de ese cristal, que es un cristal perfecto, que si lo viéramos en el microscopio sería un cubo, dentro de su estructura atómica existen planos cristalográficos en todas las direcciones que nos imaginemos. Todos ellos tienen una nomenclatura en función de las coordenadas en las que están 1, 0, 0, 0, 0, 1, menos 1, menos 1, 0, cuando son planos en sentido contrario. Entonces, utilizando esos principios de cristalografía, vamos a hacer un grabado en su superficie para que esos planos cristalinos sean expuestos. Cuando nosotros vemos una oblea de silicio, la veamos, la compramos o la veamos en un laboratorio, por encima es completamente lisa, totalmente lisa, y de hecho tiene un acabado espejeado. La podemos ver, es perfectamente lisa. Pero al momento de procesarla, en su interior aparecen los planos cristalográficos. Entonces, este es el material base que utilizamos para este trabajo, que son las obleas de silicio, que es donde se fabrican los dispositivos electrónicos. Estos colores que se ven ahí son derivados de las capas de otros materiales que se le pusieron encima, algunos resinas, algunos óxidos. Hay materiales que son semitransparentes y que al momento de interactuar con la luz emiten un reflejo en una cierta longitud de onda dependiendo del espesor. Eso lo platicaré más adelante. Entonces, por eso, esto que están aquí abajo son dispositivos electrónicos, son circuitos electrónicos, como un microprocesador o un sensor o algún dispositivo electrónico que normalmente nosotros ya los compramos encapsulados, pero internamente deben ser. Este es el equipo que estamos utilizando en esta primera fase. Es un equipo de grabado láser de terbio, 20 watts. Su área de trabajo es de 10 por 10 centímetros y el spot del láser son 20 micras. Es decir, nosotros podemos hacer un punto con solo un disparo de láser de 20 micras. Que para que tengan una referencia, si no lo conocen, imaginemos un milímetro y luego ese milímetro dividámoslo en 1000 partes. Cada una de esas milésimas partes de un milímetro es un micrómetro. Entonces es algo que nosotros no podemos ni ver. Ahora, si ese micrómetro lo dividimos en 1000, tendremos un nanómetro. Entonces el spot que tiene el punto que podemos hacer con este equipo es de 20 micrómetros y es ahí la resolución que podemos hacer. Este equipo, como muchos otros, se utiliza en la industria metalúrgica, en la industria del desarrollo de dispositivos, en la industria del marcado de herramientas, y nosotros lo compramos hace tiempo para cortar los materiales que utilizamos para el laboratorio, cortar obleas de silicio, cortar sustratos metálicos, cortar sustratos de vidrio, y jamás nos imaginamos que podríamos hacer también una manifestación artística en ello. Y de hecho este equipo, como anécdota, tiene dentro de sus funciones un número limitado de aplicaciones. Nosotros hemos encontrado muchas más que hasta el propio proveedor del equipo ya nos dijo que si les podemos ahora nosotros capacitar a ellos para cómo hacer nuevas cosas con el equipo, para que ellos ni sabían que se podía hacer. Entonces, es algo de lo que uno va descubriendo, ¿verdad? Algunos de los grabados, digamos, básicos que se pueden hacer o del cual surge esta primera fase es el grabado de una superficie
Arriba del lado izquierdo es una placa de metal donde está grabado el escudo de nuestro laboratorio, el logotipo de nuestro laboratorio, y en la placa de metal hacemos un rebaje. Comparado con una moneda de 50 centavos, nada más para ver las dimensiones. De este lado se tiene el grabado del escudo del IPN con una alta resolución en una superficie de silicio precisamente. Aquí no se ve la interacción cristalográfica porque hice un ataque más fuerte. De hecho se ve que el escudo está con un rebaje. Entonces por eso es que no se alcanza a ver un brillo característico en ese material. Y bueno, aquí el tamaño, nada más para ver la referencia con imagen. Y si ese, digamos que fue una primera prueba, un tamaño medio, porque lo podemos hacer todavía mucho más. ¿Cómo surge? ¿Cuál es el desarrollo de esta primera fase? Partimos de una imagen bidimensional de una pieza del catálogo Sebastino, la cual tenemos solamente los contornos. Algunas características técnicas que nosotros le pedimos a la fundación, el presidente de la fundación nos proporciona estos diseños porque ellos los tienen no solamente a mano, los hicieron, sino que también los tienen a nivel computacional. Entonces hay un acuerdo en el cual ellos proporcionan estos diseños, nosotros los procesamos y los tenemos a una alta resolución. Este es el primer paso. El segundo paso es con el software especializado que tiene el láser, le asignamos colores. No, estos colores cabe destacar que no son los colores que va a tener al final el diseño, simplemente son colores con los cuales vamos a diferenciar las zonas o los planos de vista en la imagen. Cuando nosotros vemos el caballo o vemos cualquier otra escultura, a pesar de que todas sean del mismo color, por los efectos de las sombras, hay algunos lados que están más iluminados, otros más oscuros, otros medianamente oscuros. Entonces, a través de este software, lo único que hacemos es le asignamos un conjunto de parámetros a las regiones que vamos a trabajar después. No tiene nada que ver todavía con el color final que va a tener el grabado. Para hacer esta asignación de colores, en un principio, bueno, hay dos maneras. Una es pues a prueba y error, ir probando. Hay parámetros en el láser como la potencia, la velocidad, la frecuencia, que nosotros podemos ir variando y literalmente decir a ver qué nos sale. La otra es hacer un estudio de cuál es la influencia de esos parámetros, la variación de esos parámetros en una superficie. Y en principio fue lo que hicimos. Nosotros podemos ir variando, hacer una matriz de la variación de esos parámetros. Aquí se ve que está un ejemplo donde se está variando la potencia de arriba hacia abajo y la frecuencia de derecha a izquierda, y dejamos una velocidad fija. Estos tres parámetros se pueden ir circulando, es decir, dejar la potencia fija y variar la velocidad y la frecuencia, y dejar la frecuencia fija y variar la velocidad y la potencia. Entonces vamos a obtener un grid de 10 por 10, en donde vamos a tener diferentes resultados, diferentes regiones atacadas o grabadas con diferentes parámetros. Entonces, a partir de ese punto, hicimos una paleta de colores, podríamos decir. Es difícil, aquí pongo 8 diferentes. Es la misma línea, pero por el efecto de mover la oblea, el pedazo de oblea con la luz, adquiere una tonalidad diferente. Si nosotros hacemos un grabado muy profundo en el silicio, se va a perder completamente, como en el escudo del Politécnico, ya se va a ver gris nada más. Pero si nosotros hacemos un grabado a una superficie controlada, vamos a poder exponer planos cristalográficos en un cierto ángulo que lo vamos a poder controlar, para que la luz que se refleje interactúe y emita
la reflexión de la luz a una cierta longitud de onda interpretada como un color. Entonces aquí, a pesar de que son los mismos grabados, con una variación de potencia que fuimos determinando, se ve fijo, pero si nosotros lo movemos, que ahorita lo vamos a ver, cuando se mueve al interactuar con la luz, se ve la variación de colores. Estos colores o estos parámetros, una vez que son determinados, se le asignan en el software. Ya en el software definimos, a ver, lo quiero a tanta potencia, a tanta velocidad, a tanta frecuencia. Puedo definir yo una pasada o dos pasadas. Hay mucha diferencia entre hacer una pasada con el láser y hacer dos pasadas o hacer 20 pasadas. Entonces todos estos conjuntos de parámetros en los colores que están aquí arriba, vean, son 10 colores, se le asigna un conjunto de parámetros que fue determinado previamente y que queda listo para grabar. Estos colores fueron, digamos, nosotros hacemos la parte técnica de determinar cuál es el conjunto de parámetros que genera un color. Pero ahora la parte artística le corresponde al escultor. Nosotros le damos la paleta de colores y él, en función de la percepción que tiene de sus esculturas, dice: quiero que en esta zona se le asigne tal color porque representa un reflejo. Él considera que la luz está de un lado, del otro lado, y ve las diferentes formas de interactuar de la luz con la imagen que él tiene en su cerebro. Entonces nosotros le entregamos la paleta de colores. Ahí está con el presidente de la fundación. En conjunto le va orientando y él dice: a ver, yo quiero este color en esta región. Entonces a cada una de las regiones se le asigna, estas fueron las pruebas que se hicieron. Dentro de todo el proyecto, todo está documentado, todo está autorizado, todo tiene visto bueno por parte de las dos instituciones. Entonces se asigna, el maestro Sebastián asigna un color específico a cada región, le damos una tabla y al final él lo firma, lo autoriza y dice: el resultado de este grabado con las características técnicas va a ser una pieza que surgió de él, porque él fue el que asignó esos colores. Entonces la parte de la autoría de la pieza se sigue manteniendo con él. Y él, ahí se ven algo de las hojas de trabajo que se tienen, él autoriza que esas regiones se graben con las características que él ya escogió. Han sido sesiones larguísimas de trabajo. Yo les puedo decir que no ha habido una sola sesión con él que sea aburrida, porque nosotros en el instituto, y aquí los muchachos, yo les digo lo siguiente: algo que nosotros hemos descubierto es que en el instituto aprendemos a resolver cosas, y resolver cosas desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista tecnológico, químico, biológico, físico. Y a veces eso, algo que descubrí con el maestro Sebastián, que a veces eso nos ata, porque todas las cosas que nosotros desarrollamos, todas en el instituto, siempre pensamos que deben tener una funcionalidad, una aplicación final. Es decir, que refleje la luz, que prenda un poquito, que mida un coeficiente eléctrico, que mida un potencial eléctrico, que reaccione químicamente. Es decir, siempre esperamos un resultado. Y con el maestro nos dimos cuenta que no siempre tiene que ser así. A veces el resultado no tiene por qué reflejar una longitud de onda específica que nosotros queremos. Si refleja una longitud de onda diferente, él nos dice: es que esto representa otra cosa. Entonces él alguna vez me dijo que era como echarse un clavado en un mundo microscópico en el que nunca había estado. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, no tenemos por qué siempre encontrar
una respuesta tecnológica a algo que hacemos. A veces hay conceptos que solamente se interpretan o solamente se disfrutan visualmente o solamente es una manifestación de un estado de ánimo o de un sentimiento. Entonces, todas estas expresiones que también son importantes hoy en día están más vigentes, más presentes. Y yo se los he platicado con los muchachos y con toda la gente que he platicado, que tenemos que romper esa barrera. No nada más buscar la solución tecnológica, sino también ver de qué otra manera podemos visualizar. Y vamos a ver los ejemplos. Entonces tenemos el diseño, tenemos la asignación de colores y después tenemos los resultados del grabado, o los primeros resultados del grabado, en donde es la misma pieza pero con diferente ángulo. No pude presentar aquí micrografías porque estas son fotografías de microscopio nada más, pero todavía no tengo las micrografías para que vean ustedes los planos cristalográficos que están presentes al momento de hacer el grabado. Esas micrografías van a estar presentes en la edición de una memoria que se va a editar, un libro que se va a editar en conjunto de la Fundación Sebastián Politécnico de todo este proyecto. Entonces ahí se van a ver todas las etapas que se han trabajado, todas las micrografías que se han obtenido y ver cómo, lo único que tratamos es cómo, porque aquí es importante ver videos. Entonces, a lo mejor vamos a generar un material adicional con el libro para que se vean los videos. Pues es la misma figura, nada más que con un diferente ángulo y ya se ve la reflexión de una longitud de onda diferente. Estas son las primeras imágenes que se tuvieron de las primeras imágenes de prueba que se hicieron con piezas ya del catálogo Sebastino, en donde es la misma fotografía pero con diferente ángulo. Entonces vemos cómo se refleja la misma luz blanca de una lámpara del laboratorio. Con un diferente ángulo representa un color diferente. No hace mucho, con uno de los muchachos con los que trabajo, descubrimos que también, descubrimos porque siempre estamos metidos en el laboratorio y en algún momento nos salimos al patio y vimos que también había vida fuera del laboratorio. Vimos que no es lo mismo reflejarlo con la luz de la lámpara que con la luz del sol. El espectro de la luz del sol es mucho más amplio y vimos una cantidad de colores que no se pueden ver. Es increíble. Hay algunas que realmente nos lastiman la vista de la intensidad de la luz. No es tanto la gama de longitudes, sino la intensidad de la luz. Pues lo vimos en el sol, en diferentes superficies, en el silicio, en aluminio, en acero, y los colores que se generan es increíble. Vean aquí. En una misma región puede haber diferentes tonalidades de colores en función del ángulo en el que están. Y todo esto tiene una explicación matemática, física, en función de la luz en la que se refleja, el ángulo de la luz en la que se refleja, el ángulo de la superficie en la que está atacado, pero también tiene una interpretación artística por parte del maestro Sebastián. Entonces yo lo veo y digo, bueno, pues es una longitud de onda que está reflejada en 47 grados, y si hago la cuenta me va a salir que la longitud de onda es 600 nanómetros. Y eso me representa 633 nanómetros, eso me representa un rojo. Pero cuando hablamos con el maestro Sebastián, él me dice, pues para mí representa la pasión. Y el azul representa un sentimiento de tristeza. Entonces, esas pláticas con él han sido increíbles, han sido largas,
llega un momento en que decimos, tenemos que parar aquí porque si no nos vamos a vivir toda la noche. Y es algo que nosotros como ingenieros tenemos que también complementar nuestra formación. Entonces, dentro de ese trabajo, de esta primera fase, se hicieron 2 colecciones. La primera se llama 86 aniversario del IPN, se fundamenta en tomar una de las piezas que se tiene como parte del acervo cultural del Politécnico, que es la pieza Arcos del Mundo, que se encuentra en la dirección general, y estamos haciendo 2 series de esa pieza. Y se escogieron 10 piezas del catálogo sebastino, que la colección se llama Icónicas. Se están tomando 10 piezas icónicas que se tienen de Sebastián y se están haciendo 10 piezas de cada uno de ellos. Entonces, esta es la pieza Arcos del Mundo, que se encuentra en la dirección general, del vestíbulo de la dirección general. Fue donada por el maestro Sebastián en el 96 para conmemorar el 60 aniversario del instituto. Desde entonces pertenece al acervo cultural del Politécnico. Se tiene, por la edad que tiene la pieza, no se tenía en ese entonces una imagen digital que se pudiera vectorizar y hacer todo. El maestro Matías, que es el hijo de Sebastián, se dio a la tarea de digitalizar la imagen y pasarla a vectores para que se pudiera hacer así. Ese fue otro trabajo totalmente diferente y igual de desafiante. Entonces, esta es una de las vistas que se está utilizando para una colección. Esta es la otra vista que se está utilizando para la segunda colección. Es la misma pieza, pero en una segunda vista. Entonces, los colores de igual manera fueron asignados por ellos con autorización. Hay un documento que lo respalda todo. Estas son algunas de las piezas que se van a formar parte de la colección Icónicas. Recordemos que la colección Icónicas son 10 piezas. 3 de ellas, bueno, es Cabeza de Caballo, Nezahualcóyotl, Puertas de Torreón. Yo hasta trabajar con el maestro Sebastián me di cuenta que no se llama el caballito, se llama Cabeza de Caballo. La pieza se llama Cabeza de Caballo. Y no sé si ustedes lo saben, pero otra característica que tiene Sebastián es que muchas de sus piezas no son piezas estáticas. Tiene algunas piezas que son móviles y que son sobre todo funcionales. No sé si ustedes lo sabían, el Cabeza de Caballo es una lumbrera. Tiene la funcionalidad de lumbrera en la ciudad. Entonces, no es nada más algo que adorne y que embellezca la ciudad, sino también tiene muchas de ellas, de sus piezas, funcionalidades. Y descubrimos también que el maestro Sebastián, sin ser ingeniero, tiene muchas de las habilidades y capacidades de un ingeniero. Él hace sus cálculos, tiene algunas piezas que son móviles y que ensartan en un aro, una curva, en un aro y que regresan de manera armónica con una frecuencia, y él lo hace a mano totalmente. Él no sabe de las leyes de la termodinámica, ni las leyes cuánticas, él lo hace a mano. Y en algunas sesiones de trabajo, él nos ha demostrado sus conocimientos de ingeniería así en vivo y en directo. Entonces él hace un dibujo y uno se da cuenta de la capacidad que tiene el ingeniero de hacer las cosas. Pero también nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos una capacidad artística y que en muchas ocasiones no lo sabemos. Otras 3 piezas son el Zuru, que está en Japón, no se carga desde la escultura, la Virgen de la Salud, la X de Juárez, también bastante icónica, en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Se va a hacer la Puerta de Chihuahua, se va a hacer otra pieza que se llama la Torcha de la Amistad, que está en San Antonio, Texas, y 2 piezas que pertenecen a su colección de esferas cuánticas.
se llaman cuánticas toroidales, son dos vistas de las cuánticas toroidales. Esos van a formar parte, van a conformar la colección icónicas. El maestro Sebastián ha quedado muy entusiasmado con esto y él ya está planeando desde ahorita una segunda colección de icónicas, un icónicas 2, porque él tiene piezas en el mundo cantidad, entonces él quiere una icónicas 2. Esta es una muestra de las bases que se están utilizando para el montaje de las piezas. No son las bases finales, no es el acabado final, no es la pieza final. Es nada más una prueba de laboratorio que podemos presentar. Cabe destacar que ahorita por cuestiones legales y del convenio todavía no podemos develar todas las piezas. Podemos develar las pruebas que se han hecho y podemos develar la información de cómo se está haciendo, pero las piezas finales todavía no las podemos develar. Esperemos que en un par de semanas podamos hacer ya la presentación a medios de toda esta colección. Pero hay bastante información. El maestro Sebastián ha tenido también que aprender a trabajar en el laboratorio, porque hay cosas que nosotros hacemos en el laboratorio de manera técnica, pero hay un punto en el que nosotros no podemos avanzar, porque es la parte de la pertenencia de la pieza, la parte de la creatividad, lo que representa. Entonces hay un punto en el que nosotros trabajamos y lo dejamos listo. Entonces el maestro Sebastián es el que tiene que dar, podríamos decir, darle clic al diseño para que se haga. Él es el que tiene que autorizar de manera presencial que se haga o que no se haga cada pieza. Nosotros tomamos las atribuciones técnicas para el laboratorio, pero nada más. La decisión final la toma. Entonces él ha tenido que aprender a trabajar en el laboratorio para hacer esto. Todo esto está respaldado. Una parte que no se había hecho, que él nunca lo había hecho, es digitalizar su firma, porque hay piezas que él las firma con una herramienta. Les pedí todas sus piezas las firma, las que miden decenas de metros, pero las piezas micrométricas no las puede firmar. Entonces las firmamos con un proceso tecnológico, pero él nos tiene que proporcionar su firma. Entonces, para la firma también fue una digitalización. Esa firma nada más la tengo yo. Esa firma, digamos que firmé de recibir de responsabilidad, nada más la tengo y nada más la manejo yo. Ya estamos planeando la presentación, como les decía, de las piezas próximamente. Tenemos una segunda fase que es totalmente diferente a lo que estamos haciendo en grabados y que tiene que ver con óxidos. Aquí les puedo mostrar, por ejemplo, el principio en el que se va a fundamentar esto, y vean nada más la cantidad de colores que podemos, y estos son solamente 10, pero nosotros podemos tener una paleta de colores de 40 elementos, y que le vamos a decir al maestro Sebastián: aquí está la paleta, haga con ella lo que quiera. No va a ser un grabado, aquí va a ser un proceso fotolitográfico, y esta segunda etapa se está pensando para que sea no en grabado en 2.5 dimensiones, que le hemos llamado, sino en un grabado superficial, pero no en relieve, sino no en bajo relieve, sino en alto relieve, y que se van a hacer pinturas. En esta segunda fase se van a hacer pinturas, porque antes va a estar también las pinturas. Entonces vamos a hacer pinturas de nivel micrométrico y nanométrico de las originales, en algunos casos sea de Castillo. Como les digo, él ha tenido que participar en el laboratorio, que entrarle al laboratorio. La fase de microesculturas 3D la estamos trabajando, esa no las puedo revelar, pero está en proceso. Y existen muchas otras formas en las que podemos hacer tecnología y cultura.
Esto, que lo vemos día a día, cuando lo vemos en el microscopio es esto, es un fractal perfecto. Esto, que es polen, lo podemos colorizar y nos representa una pieza. Estos microcastillos los encontraron unos chinos a través de un proceso de óxido de zinc, evaporación, y encontraron esas estructuras. Este es un mural que está en la Fundación Sebastián, y después de verlo, inmediatamente hay un colega de Upillita hace nanopartículas de óxido de zinc y ven la gran similitud que existe. Entonces, día a día nosotros hacemos muchas cuestiones que pueden ser interpretadas como arte, pero no lo sabemos. Entonces, lo que los invito es a que no solamente utilicemos en el Politécnico el lado izquierdo de nuestro cerebro, sino también el lado derecho, el lado creativo, porque a veces no nos damos cuenta del potencial que tenemos y las cosas que se pueden hacer. Muchas gracias. Lo que acabamos de ver es simplemente la concreción actualizada de algo que ha sucedido toda la vida. No sé si lo compartan conmigo, pero es muy emocionante. Los politécnicos trabajan con la técnica para resolver problemas prácticos. Y como decía el doctor, estaban trabajando desde entonces, desde hace 80 y tantos años, y el ser humano mucho más atrás, no solamente en la resolución de problemas prácticos, sino en la provocación de la sensibilidad, o sea, en la estética. La estética está detrás del arte y está detrás de la ciencia. La estética es la ciencia de la sensibilidad que nos produce emociones. Hemos estado trabajando en el Centro Cultural esa vertiente, porque tampoco nosotros nos dábamos cuenta, doctor, que por ejemplo, para que un violinista llegue a tocar aquí, o una cantante de ópera, como ustedes lo están escuchando, tuvo que pasar por procesos precisos de una metodología estricta y de un ensayo y error. Estamos, doctor, profundamente emocionados de que usted nos evidencie también con esa emoción que ha sentido trabajando con el maestro Sebastián en el laboratorio para producir, sí, soluciones prácticas, pero también emociones sensibles. Muchas gracias, doctor. Le estamos realmente muy agradecidos. Lo despedimos con un aplauso extraordinario y habrá que decirlo. Lo que sigue después de esta espléndida participación del doctor es otra cosa que a veces también devaloramos: la unión del deporte con la ciencia y con la estética. Eso es lo que sigue ahora en esta pantalla, y le agradecemos nuevamente a usted y a sus colegas y a todo el público presente habernos acompañado en esta actividad del Festival Juan García Esquivel, que es una parte de reflexionar el arte y la ciencia. Muchas gracias, doctor.